Antes de cerrar la oficina por esa noche, decidió abrir el libro una última vez. Al hacerlo, encontró un pequeño mensaje escrito en la última página, con la misma tinta negra que había usado durante el pacto. El precio fue pagado. Vive con tus elecciones. Con un nudo en la garganta, Mateo cerró el libro y lo guardó en un cajón, decidido a no volver a tocarlo jamás. La entidad que lo había perseguido parecía haberse desvanecido, pero sabía que las decisiones que tomó ese día lo acompañarían para siempre. Y aunque su éxito había desaparecido, Mateo finalmente entendió que su verdadera libertad no era el poder, sino la capacidad de vivir sin la sombra de una deuda eterna. Mateo López era un joven abogado recién graduado, lleno de ambición pero atrapado en un bufete donde su talento pasaba desapercibido. Frustrado por la lentitud de su carrera y la competencia desleal de sus colegas, se sentía cada vez más tentado a buscar un atajo hacia el éxito. Una noche, mientras organizaba el desordenado archivo de un cliente en la biblioteca del bufete, encontró un libro antiguo, cubierto de polvo y con una portada de cuero oscuro. El título apenas era legible: Cláusulas Infernae, Pactos y Condiciones Eternas. Al principio pensó que era una broma o un accesorio decorativo, pero al abrirlo, las páginas parecían cobrar vida, escritas en un idioma extraño que, misteriosamente, podía entender. Las primeras páginas hablaban de casos legales imposibles resueltos con soluciones tan brillantes como desconcertantes. Pero lo que llamó su atención fue un capítulo titulado El Pacto de las Palabras Perdidas. Según el texto, cualquiera que firmara el contrato incluido en el libro podría ganar cualquier caso, no importaba cuán complicado o injusto fuera. A cambio, solo debía aceptar una cláusula: nada es gratis. Mateo dudó, pero la tentación fue más fuerte. En un momento de desesperación, firmó con su propia sangre utilizando una pluma que apareció junto al libro. Apenas el último trazo de su firma quedó completo, sintió una ráfaga de aire frío y un susurro en el oído: el trato está hecho. Al día siguiente, todo cambió. Su primer caso bajo el pacto parecía imposible: defender a un magnate acusado de corrupción masiva, con pruebas irrefutables en su contra. Sin embargo, Mateo, de repente, veía cada detalle del caso con claridad. Argumentó de manera impecable, desarmando a la fiscalía con evidencia que nadie había considerado. Su cliente fue absuelto, y su nombre comenzó a resonar en todo el gremio legal. Pero con cada victoria, Mateo comenzó a notar cosas extrañas. Los acuerdos que lograba cerraban puertas a otras personas, las vidas de sus oponentes se desmoronaban después de cada juicio. En una ocasión, al abrir el libro para consultar una cláusula, notó que su propio nombre había aparecido en una página que antes estaba en blanco. Los susurros que inicialmente apenas se percibían comenzaron a hacerse más claros. Una voz, grave y sarcástica, le hablaba en sueños, recordándole que aún quedaban condiciones por cumplir. Cada vez que Mateo trataba de ignorarlo, algo en su vida personal se complicaba: una amistad rota, un familiar enfermo, un amor que parecía desvanecerse lentamente. Una noche, mientras revisaba el libro en busca de respuestas, notó algo aterrador: las cláusulas eran cada vez más específicas y personales, como si el libro conociera sus pensamientos y miedos más profundos. Lo que comenzó como una herramienta para triunfar ahora parecía un contrato viviente que se ajustaba constantemente a su vida. Mateo sabía que debía tomar una decisión, pero el libro no parecía dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Mateo comenzó a notar cambios en su entorno, sutiles al principio, pero cada vez más inquietantes. Las luces de su despacho parpadeaban en los momentos más inoportunos, los relojes parecían adelantarse o atrasarse sin razón aparente, y una extraña sensación de ser observado se apoderaba de él cuando trabajaba hasta altas horas de la noche. Sin embargo, el éxito de su carrera era innegable. En cuestión de semanas, se había convertido en el abogado más solicitado de la ciudad. Clientes adinerados y famosos lo buscaban para resolver casos imposibles. Con cada victoria, el libro se hacía más pesado, como si absorbiera algo intangible de su portador.
Mateo intentaba dejarlo en su oficina o en casa, pero de alguna manera siempre aparecía cerca, en su escritorio, en el asiento del auto, incluso en la mesa de un café que nunca recordaba haber visitado. Una noche, después de ganar un caso particularmente complicado, Mateo celebraba con un whisky en la soledad de su apartamento. Miró el libro, que yacía abierto en la mesa frente a él, como si lo desafiara a leerlo de nuevo. Contra su mejor juicio, lo hizo. Esta vez, las letras parecían moverse sobre la página, formando palabras que no estaban allí antes. El poder tiene un precio. El precio ya ha comenzado a cobrarse. Mateo cerró el libro de golpe, pero las palabras se quedaron grabadas en su mente. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada. Era su madre, pidiéndole ayuda para una situación legal. Una empresa inmobiliaria quería desalojarla de su casa, alegando irregularidades en los títulos de propiedad. Mateo aceptó el caso sin dudarlo, convencido de que podría resolverlo con facilidad. Sin embargo, este caso resultó diferente. A pesar de sus habilidades y el inexplicable poder que el libro le otorgaba, cada estrategia que intentaba parecía empeorar la situación. Los documentos desaparecían, los testigos se retractaban, y los jueces parecían estar en su contra sin motivo aparente. Por primera vez desde que había firmado el pacto, sintió miedo. En medio de su desesperación, decidió consultar el libro nuevamente, esperando encontrar una cláusula que lo ayudara. Pero al abrirlo, encontró algo que lo dejó sin aliento, una página entera dedicada a su madre, con detalles de su vida que ni siquiera él conocía. Al final del texto, un párrafo resaltado en tinta roja decía: la sangre llama a la sangre. El precio se paga en el núcleo de lo que amas. Esa noche, los sueños de Mateo fueron invadidos por la misma voz grave y sarcástica que lo había acompañado desde que firmó el pacto. Pero esta vez, la voz era clara y directa. ¿Pensaste que todo sería tan fácil, Mateo? Cada victoria tiene un costo. Tú elegiste brillar, y la sombra de tu éxito cae sobre los demás. ¿Estás dispuesto a pagar el precio completo? Porque si no lo estás, puedo llevarme lo que ya has ganado, o algo más valioso. Despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado. Por primera vez desde que inició su ascenso meteórico, sintió que había perdido el control. Intentó concentrarse en otros casos, en distraerse con su rutina, pero todo parecía volver al libro y al precio que mencionaba la voz. Con el tiempo, sus relaciones comenzaron a deteriorarse. Sus amigos más cercanos dejaron de llamarlo, alegando que se había vuelto frío y distante. Su novia, quien lo había apoyado en los momentos difíciles, empezó a cuestionar sus prioridades y su repentino cambio de actitud. La conexión que alguna vez compartieron se sentía cada vez más frágil, como un hilo que estaba a punto de romperse. En un intento desesperado por recuperar algo de normalidad, Mateo decidió deshacerse del libro. Condujo hasta un bosque a las afueras de la ciudad, llevando el volumen envuelto en una tela negra. Lo enterró bajo una roca, cavando con sus propias manos hasta que sus dedos sangraron. Pero cuando regresó a casa, el libro estaba sobre su cama, abierto en una página que nunca había visto antes. Las palabras en tinta roja parecían sangrar sobre el papel. El trato no se puede romper. Solo renegociar. La voz volvió esa noche, más fuerte que nunca, y esta vez no estaba sola. Mateo sintió que algo lo observaba desde las sombras de su habitación, una presencia que no podía definir pero que helaba el aire a su alrededor. El libro parecía tener vida propia, cada página revelando secretos que Mateo nunca quiso saber. Historias de otras personas que habían hecho pactos similares, todas terminando en tragedias inimaginables. Pero había una nota al margen, escrita con una caligrafía que no reconoció. Un pacto nunca se anula, pero siempre hay una opción, si tienes el valor de enfrentarla. Mateo comenzó a buscar respuestas fuera del ámbito legal. Consultó a historiadores, teólogos, incluso a ocultistas. Cada uno tenía una teoría diferente sobre el origen del libro y sus poderes, pero todos coincidían en algo:
el pacto no era un contrato ordinario. Era un vínculo, y romperlo requería un sacrificio que pocos estaban dispuestos a hacer. El tiempo corría, y Mateo sentía que la influencia del libro se hacía más fuerte, como si algo o alguien estuviera empujándolo hacia un destino del que no podía escapar. Las victorias que una vez disfrutaba ahora se sentían vacías, cargadas de culpa y un miedo creciente a lo que vendría después. Mateo dejó de dormir con normalidad. Sus noches estaban plagadas de pesadillas en las que el libro, las voces y una figura encapuchada se convertían en su única realidad. Cada vez que despertaba, su habitación parecía más oscura y fría, como si la energía del lugar hubiera sido drenada. Pero no era solo su entorno, algo dentro de él también había cambiado. En el bufete, sus colegas comenzaron a mirarlo con desconfianza. Algunos cuchicheaban sobre cómo alguien tan joven había alcanzado el éxito de forma tan rápida. Otros se apartaban cuando él pasaba, como si una aura invisible pero densa los empujara a mantenerse lejos. Incluso los clientes, a pesar de sus victorias, parecían intranquilos en su presencia, firmando contratos apresuradamente y evitando el contacto visual. El caso de su madre, sin embargo, seguía atormentándolo. Mateo sentía que, por alguna razón, el libro lo desafiaba directamente con este problema, burlándose de su incapacidad para resolverlo. Desesperado, decidió abrir una vez más las páginas de aquel objeto maldito, con la esperanza de encontrar algo que pudiera salvarla. Esta vez, al hacerlo, las palabras comenzaron a formarse de manera automática frente a sus ojos, como si alguien invisible estuviera escribiéndolas en tiempo real. Tu madre está fuera de tu alcance. Lo que amas es el nudo que te ata. Pero hay una salida, una última cláusula. Al final de la página apareció un espacio en blanco con una pluma negra que parecía emerger de la propia textura del libro. Mateo comprendió lo que significaba, pero no tenía idea de cuál sería el precio. Cerró el libro de golpe y lo lanzó al otro lado de la habitación. No puedo hacerlo. No otra vez, gritó, pero sus palabras rebotaron en las paredes vacías. Esa misma noche, recibió una llamada. Era el abogado de la empresa inmobiliaria que quería desalojar a su madre. Su tono era seco, casi burlón, y le informaba que el caso se había acelerado, que en cuestión de días su madre perdería la casa. Lo peor de todo fue cuando el hombre insinuó que quizás era mejor que ella buscara un lugar más modesto. Mateo colgó, furioso, apretando el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Decidió enfrentarse al problema desde otro ángulo. Si el libro jugaba con él también podría jugar con el libro. Se dedicó a estudiar cada palabra, cada cláusula y cada nota escrita al margen. Pasó días enteros encerrado en su despacho, rodeado de pilas de libros de derecho, textos sobre demonología y antiguos manuscritos que había conseguido en librerías especializadas. Durante ese tiempo, apenas comía, y su salud comenzó a deteriorarse. Fue entonces cuando encontró algo. En un pasaje casi ilegible del libro maldito, escondido entre dos páginas que parecían pegadas, halló una mención a un punto de quiebre. Una cláusula que, según el texto, podía liberar a alguien del pacto, pero que exigía un acto de valor extremo y un sacrificio que desafiaría la voluntad humana. El texto era ambiguo, pero sugería que el punto de quiebre requería enfrentar a la entidad detrás del pacto, no en un tribunal, sino en un lugar más profundo, un espacio que no pertenecía a este mundo. Mateo no estaba seguro de cómo llegar allí, pero las pistas estaban dispersas en todo el libro. Comenzó a notar patrones que no había visto antes, marcas en los bordes de las páginas, símbolos que se repetían en ciertos pasajes y, lo más extraño, fechas que parecían coincidir con eventos importantes en su vida. Finalmente, decidió buscar ayuda. Contactó a un hombre llamado Adrián, un especialista en lo oculto que había oído hablar de situaciones similares. Adrián era escéptico al principio, pero al ver el libro, su rostro cambió. Esto no es solo un objeto maldito, le dijo, es un contrato viviente. Y por lo que veo, tú no eres el primer portador. Este libro tiene siglos,
tal vez más. Adrián le explicó que, para enfrentar a la entidad, necesitaría entrar en un estado entre la vida y la muerte. Mateo lo escuchó, horrorizado, pero sabía que no tenía otra opción. Adrián le prometió ayudarlo, aunque dejó claro que él solo podía guiarlo. El resto dependerá de ti. Y ten claro algo, lo que encuentres allí no será justo ni lógico. Será todo lo contrario a lo que conoces como la ley. Esa misma noche, Adrián lo llevó a un lugar apartado en las montañas, donde encendió un círculo de velas alrededor de Mateo y el libro. En el centro, colocaron la pluma negra que había emergido del libro, y Mateo se sentó frente a ella. Adrián comenzó un ritual en un idioma que Mateo no entendía, pero cada palabra parecía resonar dentro de él como un eco distante. De repente, el aire se volvió pesado, y la luz de las velas comenzó a parpadear. Mateo sintió que algo lo jalaba hacia abajo, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Todo a su alrededor se tornó oscuro, excepto por un tenue brillo que emanaba del libro, ahora flotando frente a él. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en la montaña. Se encontraba en un vasto paisaje gris, desprovisto de vida, donde el horizonte se extendía infinitamente en todas las direcciones. En el centro de este vacío, una figura encapuchada lo esperaba, sosteniendo el libro en sus manos. La voz que había escuchado tantas veces resonó directamente en su mente. ¿Te atreviste a buscarme, Mateo? ¿Estás listo para pagar lo que realmente vale tu libertad? La figura encapuchada parecía más una sombra sólida que una entidad física. El rostro bajo la capucha era imposible de distinguir, era como mirar un abismo, y en su interior Mateo podía sentir algo pulsante, como un corazón oscuro que emanaba una energía densa. El libro flotaba entre ellos, abierto, con páginas que se giraban solas como si estuvieran vivas. La voz resonó una vez más, no en el aire, sino en la mente de Mateo, retumbando como una sentencia ineludible. Has cruzado un umbral que pocos tienen el coraje, o la necedad, de atravesar. Pero dime, abogado, ¿qué valor tiene tu libertad si todo lo que amas está atado al precio de tu ambición? Mateo tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta que lo asfixiaba. Quiso hablar, pero las palabras no salieron. Era como si la presencia de aquella entidad se tragara todo sonido que intentara emitir. La figura extendió una mano esquelética, negra como la noche, y señaló al horizonte vacío. En ese instante, el paisaje comenzó a cambiar. Lo que antes era una llanura desolada se transformó en una serie de escenas, como si Mateo estuviera viendo fragmentos de su propia vida proyectados en el aire. Vio a su madre, años atrás, trabajando duro para que él pudiera estudiar. Vio a su novia, apoyándolo en los momentos más oscuros, cuando todo parecía perdido. Vio los rostros de sus colegas, distorsionados por la envidia, y las miradas de los clientes que había arruinado con sus victorias legales. Cada victoria tiene un eco, Mateo, dijo la figura, y tú has creado un coro ensordecedor de sufrimiento. Ahora debes decidir qué voz silenciar. De repente, las imágenes cambiaron. Vio a su madre llorando, rodeada por cajas de cartón, mientras abandonaba la casa que había sido su hogar durante décadas. Vio a su novia, con el rostro abatido, alejándose de él en una estación de tren. Vio su propio rostro en el espejo, cada vez más vacío, más irreconocible. La figura encapuchada dio un paso adelante, y el suelo bajo los pies de Mateo pareció temblar. El precio de tu pacto no es solo tu alma, Mateo. Es cada cosa que tocaste con las manos manchadas por este contrato. Si quieres liberarte, debes elegir quién sufrirá en tu lugar. Finalmente, Mateo encontró su voz. Esto no es justicia. Yo solo quería un poco de éxito, algo que me permitiera salir adelante. No sabía que el costo sería tan alto. La figura rió, un sonido hueco y aterrador que parecía venir de todas direcciones. ¿Justicia? Abogado, tú mejor que nadie deberías saber que la justicia es una ilusión. Tú la moldeaste a tu favor una y otra vez, ignorando las consecuencias para otros. Ahora,
aquí estamos, y el juicio ha llegado. El suelo bajo Mateo se abrió, revelando una profunda grieta de la que emergían más figuras encapuchadas, sus rostros tan indistintos como el primero. Cada una llevaba un libro similar al suyo, pero con detalles únicos, algunos quemados en las esquinas, otros manchados de sangre o cubiertos de cadenas. Todas las figuras lo miraban, o al menos eso sentía, y sus murmullos se unieron en un coro aterrador que repetía una palabra incomprensible, pero que se sentía como una acusación. De repente, Mateo sintió un tirón en su interior, como si algo invisible tratara de arrancarle el corazón. Cayó de rodillas, jadeando, mientras la figura principal se acercaba más. «Elige ahora», exigió, su voz resonando como un trueno. «Hay 3 caminos frente a ti, y cada uno tiene un precio distinto. Puedes sacrificarte, cargar con el peso completo de tus decisiones y aceptar tu destino. Puedes transferir el costo a alguien más, a alguien que amas o que te importa, y seguir viviendo con tu éxito intacto. O puedes dejar que todo lo que has construido se desmorone, perderlo todo y quedar vacío. Pero el libro nunca te dejará». Mateo miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darle una ventaja. Pero no había nada, solo la interminable oscuridad y los murmullos de las figuras encapuchadas. Intentó levantarse, pero el peso de la elección lo mantenía anclado al suelo. «¿Qué pasa si no elijo?», preguntó con un hilo de voz. La figura se inclinó hacia él, y por primera vez, Mateo sintió un aliento helado en su rostro. «Entonces el libro elegirá por ti». La grieta bajo él se abrió aún más, y de su interior comenzaron a surgir sombras retorcidas, figuras amorfas que parecían hechas de humo y fuego. Cada una llevaba algo en sus manos: cadenas, relojes detenidos, fotografías quemadas. Una de ellas se acercó lo suficiente como para que Mateo distinguiera su rostro, y lo que vio lo paralizó. Era su propio reflejo, envejecido, con ojos vacíos y una expresión de profunda desesperación. «No hay tiempo, Mateo», dijo la figura principal. «El reloj está corriendo, y tu alma no es eterna. Escoge ahora, o deja que el destino lo haga por ti». Mateo cerró los ojos, tratando de concentrarse. Recordó a su madre, a su novia, a todo lo que había perdido desde que el pacto comenzó a consumir su vida. Pero también recordó el poder, la sensación de invencibilidad, el sabor dulce del éxito. La voz en su mente era ensordecedora, repitiendo una y otra vez: «¿Qué estás dispuesto a sacrificar?». Cuando abrió los ojos, el libro flotaba frente a él, la pluma negra descansando sobre la página en blanco. Y en ese momento, Mateo supo que su decisión cambiaría no solo su vida, sino todo lo que lo rodeaba. Mateo observó la página en blanco frente a él, con la pluma negra suspendida sobre ella, pulsando como si tuviera vida propia. Las palabras de la figura resonaban en su mente, cada vez más fuertes, aplastando cualquier pensamiento lógico: «Elige, Mateo. Todo lo que eres depende de este momento». Tomó la pluma con mano temblorosa, sintiendo como una corriente helada recorría su brazo. Frente a él, las 3 opciones seguían claras, cada una cargada con un peso que parecía imposible de soportar. Primera opción: el sacrificio propio. Podía asumir todo el peso del pacto, entregar su alma y acabar con todo. Pero sabía que eso no liberaría a su madre, ni salvaría a su novia. Ellas seguirían sufriendo las consecuencias de sus decisiones, y él desaparecería en el olvido, condenado a servir eternamente al libro y a la entidad que lo gobernaba. Segunda opción: sacrificar a otro. Esta opción era la más tentadora. Si desviaba el costo hacia alguien más, podría seguir viviendo, disfrutando de su éxito y su prestigio. Pero sabía que el precio no sería cualquiera: el libro querría la vida de alguien que él amara profundamente, alguien cuyo dolor lo destrozaría desde dentro. Tercera opción: perderlo todo. Podía destruir su éxito, su reputación y todo lo que había ganado. Regresar al punto de partida, un hombre común, sin nada, pero con la oportunidad de redimirse. Era, quizás,
la única opción que podía ofrecerle una forma de redención, pero implicaba enfrentarse a una vida de mediocridad y fracaso. Mateo cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban, mezclándose con el sudor frío que corría por su rostro. Las figuras encapuchadas lo rodeaban, murmurando en ese idioma extraño que sonaba como 1000 voces entrelazadas. La figura principal dio un paso adelante, inclinándose hacia él. Tu tiempo se agota. Haz tu elección. El libro comenzó a brillar, como si se alimentara de la energía de la decisión. Mateo apretó la pluma con más fuerza, sus pensamientos girando en espiral. Finalmente, levantó la vista y habló, su voz quebrada pero decidida. Si voy a pagar este precio, lo haré bajo mis propios términos. La figura encapuchada inclinó la cabeza, como si estuviera intrigada, y el libro respondió, sus páginas girando violentamente hasta detenerse en una completamente negra. Mateo, respirando con dificultad, escribió una sola palabra en el espacio vacío. La pluma se detuvo. El libro emitió un destello cegador y se cerró de golpe, como si lo que Mateo había escrito sellara algo definitivo. En ese momento, el suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse y el vacío lo tragó por completo. Cuando despertó, estaba tirado en el suelo de su despacho, con el libro cerrado a su lado. El aire era pesado y la habitación estaba en completo silencio, excepto por el sonido de su respiración agitada. Miró alrededor, intentando comprender qué había sucedido. El libro ya no parecía un objeto vivo. Era solo un viejo tomo cubierto de polvo, sus páginas ahora en blanco, como si toda su energía hubiera desaparecido. Mateo sintió un extraño alivio, pero también un vacío dentro de él, una sensación de pérdida que no podía explicar. Encendió su teléfono, y lo primero que hizo fue llamar a su madre. La voz del otro lado era tranquila, como si nada hubiera pasado. Estoy bien, hijo. Parece que todo se resolvió. La empresa retiró el caso, y puedo quedarme en la casa. ¿Cómo lo lograste? Mateo no supo qué responder. Su siguiente llamada fue a su novia, quien también contestó con una calidez que no había sentido en semanas. Mateo, ¿estás bien? He estado pensando en ti. ¿Podemos vernos? Algo había cambiado, pero no sabía qué. Revisó su correo electrónico y su calendario, y notó que todo lo relacionado con su éxito reciente había desaparecido. No tenía grandes casos pendientes, no había reconocimiento en su carrera, y su vida profesional parecía haber retrocedido al punto en que había comenzado. Sin embargo, no sintió tristeza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar. Antes de cerrar la oficina por esa noche, decidió abrir el libro una última vez. Al hacerlo, encontró un pequeño mensaje escrito en la última página, con la misma tinta negra que había usado durante el pacto. El precio fue pagado. Vive con tus elecciones. Con un nudo en la garganta, Mateo cerró el libro y lo guardó en un cajón, decidido a no volver a tocarlo jamás. La entidad que lo había perseguido parecía haberse desvanecido, pero sabía que las decisiones que tomó ese día lo acompañarían para siempre. Y aunque su éxito había desaparecido, Mateo finalmente entendió que su verdadera libertad no era el poder, sino la capacidad de vivir sin la sombra de una deuda eterna.